Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varios de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, el FNAC, la Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y en la página de Encuentros. Y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Hago asimismo reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. He abierto una sección dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios, que podéis disfrutar en mi canal. Hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz según se me van ocurriendo, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación, que también podéis ver en mi canal. Y ahora, siguiendo con esta sección dedicada a la Biblia y la palabra de Dios, os voy a hablar de un tema que creo que es muy importante y que es uno de los pecados capitales, como es la codicia. ¿Por qué hablo de la codicia? Porque por desgracia la codicia es un demonio, Mamón, el demonio del demonio de la codicia, que está dominando el mundo. Os he hablado ya en alguna de mis conferencias de dos dioses que dominan el mundo, como son el dios dinero y la diosa del sexo, de la lujuria. El dios dinero es un dios que somete a muchísima gente por los placeres que otorga, porque sabemos que sin dinero no se puede vivir, por desgracia, Dios ya lo sabe también, pero lo malo no es el amor a las riquezas, como dice la Biblia, sino el someterse y creer que como el dinero no hay nada y convertirlo en un Dios. Esto es consecuencia de muchas tragedias, de muchos suicidios, de muchas locuras y de muchos vicios, porque sabemos lo que arrastra ese afán de dinero, ese afán de querer más y más y más. El ojo humano no se sacía nunca, como dice la Biblia, y por lo tanto hay personas que nunca están contentas con lo que tienen. Si tienen 1.000.000 de euros, quieren tener 2, si tienen 3, quieren tener 10, en fin, que nunca se sacían. Entonces, lo ideal es estar contento con lo que Dios nos da, estar contento con lo que tenemos. Evidentemente, mucha gente podrá decir, bueno, pero si uno no tiene nada, ¿cómo va a estar contento? Evidentemente no estamos hablando de una miseria absoluta, es decir, de no tener nada, porque eso tampoco es bueno y muchas veces es una maldición de Dios, ¿eh? El hecho de que una persona se encuentre en una situación de pobreza absoluta puede ser causa de muchas maldiciones y de alguna manera, muchos vicios. Pero eso no quiere decir, como vimos en el capítulo de Job, que ya lo he expresado varias veces, de que siempre sea así. Recordemos a Job, un hombre justo y temeroso de Dios, que no tuvo culpa ninguna de verse en esa situación. Es de alguna manera un ejemplo que nos da Dios para mayor gloria de su nombre y también para nosotros, que lo tengamos como un ejemplo y vemos las recompensas que luego tuvo el propio Job al serle fiel a Dios. Pero que, dicho esto, sabemos que por desgracia el dinero es goloso. El poderoso caballero don Dinero, que decía Quevedo, que es verdad, que el dinero hace mucho, que como decía Marco Polo, el dinero no hace el don, pero ayuda un montón, y que es cierto que muchas veces el dinero hace entrar en sitios que si no tuviéramos ese dinero no podríamos entrar. El dinero tapa muchos vicios, calla muchas bocas, y mientras se es poderoso da un poder tremendo, y el que es millonario pues puede acceder a muchas cosas que otras personas por falta de medios pues no van a poder acceder. Ahora, veamos la diferencia entre lo que es una cierta, digamos, necesidad de dinero, que por desgracia la tenemos todos, y Dios ya lo sabe, y otro es el amor al dinero, es decir, servirnos del dinero para, de alguna manera, hacer el bien y poder glorificar a Dios y ayudar al necesitado y servirnos de Él pues para nuestras necesidades básicas, que esto Dios no está en contra de ello,
o por nuestro trabajo, por tal. Y otra cosa es ese afán de estar pendiente siempre el dinero. Recordemos el avaro, tantas veces ridiculizado, como por ejemplo Molière, ese afán del dinero, esa codicia de los ojos, que el oro, el oro, el oro, hoy diríamos el dólar, el euro, el acumular dinero y dinero y dinero, ¿para qué? Viene una desgracia y nos quedamos sin nada. Entonces, aquella persona, decíamos en el primer ejemplo, que se sirve del dinero para hacer el bien, Dios lo va a bendecir y va a multiplicar su dinero, va a multiplicar sus bienes, porque no los utiliza para su gusto solamente. Eso es egoísta. La persona que, porque no solamente con dinero se puede ayudar a la gente, con consejos, con consuelo. Entonces, eso tiene que servir para algo. Dios nos lo da como administrador. Nosotros lo que poseemos no tenemos nada. Esto es un poco curioso, pero es así. Es decir, hay muchos ejemplos en la Biblia y los proverbios que nos hablan de ello. Nosotros estamos administrando el dinero que Dios nos da y nos los da para algo. Esos bienes que nosotros tenemos, esos talentos que Dios nos da, eso sirve para algo, tiene que servir para algo, para ponerlo al servicio de Dios y para ayudar a los demás, no para nuestro propio egoísmo. También es verdad que la persona que trabaja tiene derecho a un disfrute, a unas vacaciones, a tener pues un capricho, un tal. Eso Dios no se pone en contra. Ahora, si ese dinero solo lo queremos para nosotros, para nuestro egoísmo, para nuestro disfrute, sin pensar en los demás, sin ayudar nunca a nadie, porque hay que atesorar y más y más, eso es lo que Dios no quiere. Porque eso nos hace daño a nosotros. Esa codicia, ese afán desmesurado de las riquezas, eso nos lleva a la desgracia y a la derrota. Recordemos el crash del 29, cuando muchos millonarios se suicidaron, se tiraron por la ventana, se mataron porque no podían soportar verse en la ruina. Y ahora está pasando exactamente igual. Vemos unas diferencias exageradas entre los que tienen mucho y en los que no tienen nada. Lo observamos que bueno, en los muchos en todos los países del mundo, esta crisis generalizada que ha venido, que además ya está en la Biblia, es que todo viene lo mismo, ¿no? Es ya la antesala de la gran tribulación, ya estamos en la tribulación, en los últimos días, esto también lo he dicho. Entonces tenemos que tener cuidado de ir viendo las señales que Dios nos va dando y luego estar atentos a todo. Entonces, la crisis que estamos viviendo, la crisis de Ucrania, la guerra de Ucrania con Rusia, todo esto que está viniendo como el efecto dominó, la crisis alimentaria, el tema de las enfermedades, el tema del cambio climático, está preparando ya la antesala del anticristo, esto también lo he dicho. Pero si nos paramos en eso, esas crisis que están viniendo, ese disparo, o que la luz se está disparando tanto, que el gas se está disparando, que si el petróleo, que estamos viendo que incluso en los países occidentales, en Europa, en los países ricos, en España, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de España, donde estamos, hay muchísimas familias que lo están pasando fatal y que además ya son no solamente ese porcentaje de personas que pide ayuda a Cáritas y a las organizaciones humanitarias, sino que estamos viendo de personas incluso que ya no pueden llegar a fin de mes, ya están con mucha dificultad pagando recibos. Y eso estamos hablando pues casi de 9 millones de personas, de 10 millones de personas, que estamos hablando de 2 personas, no, muchísimas personas. En América, ayer estaba escuchando y leyendo que hay un porcentaje de 40 millones de personas que necesitan la ayuda del Estado, que necesitan una tarjeta electrónica con la cual van a comprar a los supermercados y a todos los sitios. ¿Para qué? Pues para que por lo menos puedan tener alimentos. Entonces, vemos como esto, ahora se decía lo de la cesta básica, ¿no?, que decía el gobierno, la cesta básica de la compra, esos productos pues que por lo menos la gente que no tiene suficientes medios para alimentarse bien y para dar de comer a sus hijos, por lo menos que tengan ahí unos mínimos alimentos. Y esto nos hace reflexionar, porque esto nos lleva al pasado, nos lleva a las guerras, nos lleva a esa época de la posguerra, que evidentemente muchos, pues gracias a Dios no lo hemos vivido, pero que había los cupones, había el racionamiento. ¿Por qué? Porque había evidentemente escasez de alimentos, ¿no? Entonces, claro que había el mercado negro, es evidente. El que tiene dinero va a sortear algo,
Pero recordemos que el Apocalipsis es muy claro. Llegará un momento en que ni siquiera los ricos podrán tener el acceso a los alimentos. ¿Por qué? Porque evidentemente habrá un racionamiento, habrá una escasez tan grande que el Estado tendrá que intervenir, porque entonces evidentemente los ricos se harían con todo y los pobres se morirían de hambre. Entonces, como esto no se puede consentir, porque sería la ruina y sería una revolución y sería un desastre, esto ningún gobierno lo va a consentir. Por lo tanto, no pensemos que porque uno tiene dinero, porque uno es rico, porque es poderoso, va a hacerse con todo y va a sortear esta crisis tremenda. Recordemos que esto es la antesala de la gran tribulación. El día, la fecha y la hora no la puede poner nadie y solamente Dios, porque el Altísimo es el único que lo sabe y ninguno más. Esto lo dijo Cristo, ni siquiera los ángeles del cielo. Por lo tanto, no escuchéis a aquellos que os dicen la fecha, la hora, que si el Nostradamus, que tal, todo esto es basura, mentiras, para que la gente pues vaya a esas páginas, que le den el like, que esto es una basura y una porquería. Y muchos se aprovechan de esa necesidad espiritual, de esa angustia que está viviendo mucha gente y que con la palabra de Dios se resuelven muchas dudas y muchos problemas, ¿no? Reflexionemos sobre lo que estamos viviendo, que también es bueno. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque tiene que ver con la codicia. Hay muchos, como lo hemos visto con las eléctricas, con los bancos, pero en muchos aspectos, las petroleras, el gas, los monopolios, los traficantes de armas, toda esta gente se está aprovechando de la guerra que hay, o guerras que hay, de los conflictos, bueno, de todo este mare magnum que está ocurriendo. Ahora hablan de ese problema geopolítico. Yo diría que todo es el egoísmo humano, todo es el pecado, el querer tener más y más y más. Y esto hace que muchos sean muy ricos y otros sean muy pobres. Entonces, nosotros estamos todavía, porque ya hay sitios que ya no existe esto, todavía tenemos la clase media, que es la que sostiene un país, porque ni la sostienen los muy ricos ni los muy pobres, la clase media es la que soporta todo, soporta las crisis, soporta los impuestos, soporta todo. Entonces, cuando la clase media se la toca, eso ya es el desmoronamiento de un país, porque es la que soporta todo. Entonces, todavía digo que tenemos clase media, pero la clase media ya está sufriendo algo de esa crisis tan tremenda. Y la está sufriendo porque evidentemente los alimentos se están disparando, se está disparando la luz, se está disparando el gas, y luego ¿qué es lo que hace? Tratar de invertir lo que tiene. Entonces esto es un peligro también, porque como hay crisis en todos los sitios, en las bolsas, tal, ya no hay nada seguro. Si alquilan un piso, puede haber o puede ocurrir el hecho de que no le paguen, porque puede esa persona, el inquilino, verse en unas circunstancias malas, o tener, bueno, pues tener la desgracia de dar con un cara dura que no paga, y entonces eso le va a repercutir. Resulta que hay un tope, que si ha habido el coronavirus, que si el 2% de los alquileres ya no se pueden subir. Bueno, todo esto, ¿qué nos indica? Nos indica de que nadie estamos a salvo de las desgracias, digamos, de lo que está ocurriendo. Solamente cuando confiamos en la palabra de Dios, cuando estamos con Dios, es cuando esto no nos va a afectar como le puede afectar a un no creyente. Ayer estaba escuchando a un escritor que ha sido galardonado con un premio y decía: yo no soy creyente. Ahora, no hacía más que nombrar a Dios. Y esto, pues a mucha gente le llama la atención. Bueno, en una tradición como la nuestra, en una tradición cristiana, una tradición judía, judeo-cristiana, evidentemente las personas no pueden dejar de nombrar a Dios, porque Dios está siempre y Dios está ahí. Entonces, a mí me daba sinceramente pena, porque yo decía: ¿cómo puede ser que este hombre, que es culto, que no es un cualquiera, que tal, cómo es posible que no crea en Dios? Pues es una pena. Sentí pena, porque dije, bueno, todo lo va a dejar aquí. Y si no cree en Dios, ¿por qué menciona a Dios? ¿Por qué menciona el infierno? Son estas incongruencias en las que cae el ser humano cuando, creyendo ser sabio, se convierte en un necio. ¿Para qué quiero yo vivir en el mundo, ganar dinero, trabajar, tener familia, si no creo en nada? Me voy a acabar como un perro, o voy a acabar como mi perro, como mi loro, como mi gato. Pues no,
hasta la misma inteligencia, hasta la misma soberbia me dice, yo no quiero terminar así, tiene que haber un Dios, tiene que haber alguien que ha creado el mundo, que ha creado la persona, que ha creado las plantas, que ha creado estas maravillas de la naturaleza. La naturaleza, la creación, nos habla de que hay un Dios. No se hizo por espontáneo, esto ya lo he hablado, el hombre no es por evolución, sino por creación. Pero esto nos hace ver la estulticia humana, ¿no? El pensar que hay, bueno, pues hay personas que no creen en nada y que tienen una cierta moral, por decir algo, porque les va bien, porque tal, cuando no se dan cuenta que eso es porque Dios les influye, la conciencia, saben todo lo que está bien y lo que está mal. Y vamos a lo mismo, el hombre sin Dios es un hombre que está cojo, está falto de la protección de Dios, está falto de la paz de Dios, porque el que no tiene a Dios no tiene paz. Esto lo he explicado también. Y vamos a la codicia. El cristiano, cuando se encuentra en una situación que económicamente no está bien, porque muchas veces oscilaremos entre estar arriba, estar abajo, estar en medio, nadie puede mantenerse siempre arriba. Hemos visto que hace poco ha muerto una monarca y en Inglaterra, la reina Isabel, y la menciono por lo siguiente. Esta dama, esta señora, había sido una reina poderosa y no tanto como lo fue la reina Victoria, es decir, su antecesora, porque evidentemente las circunstancias han cambiado mucho, pero Gran Bretaña todavía llega a ser, o todavía es un imperio fuerte. Recordemos que tiene la Commonwealth, que tiene Australia, Canadá y otros sitios, Nueva Zelanda, y por lo tanto todavía esta reina era de las más ricas del mundo y evidentemente no solamente era la reina, sino que también era jefe de Estado y jefe de su iglesia, de la iglesia anglicana. Y cuando esta señora muere a los 96 años y le va a suceder su hijo Carlos III, el rey que era el príncipe de Gales, entonces, viéndola en sus últimos momentos o en sus últimas apariciones, nos damos cuenta de lo frágiles que somos y que todos somos iguales. Ves a una ancianita con 96 años que casi no podía ya ni andar y dices, ¿y esto es? ¿Y esta era una de las mujeres más poderosas de la tierra? ¿De qué le sirve? Entonces, vemos lo frágil, ¿no?, que es la persona, lo frágil que son el dinero. ¿De qué le va a servir ahora? Es decir, ¿cómo nos damos cuenta de que Dios quita y Dios pone? Que el ser humano, todo eso que tenía cuando la coronación, cuando iba a los sitios, al parlamento, con aquella corona y aquel manto de armiño, y todas aquellas joyas y todo aquello, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, sin entrar en lo que es la persona, porque evidentemente yo ni quiero juzgar, ni tampoco la conocía como era, ni me interesa en ese sentido, pues vemos lo que es el dinero. ¿Para qué sirve? ¿No? Unos mucho, otros poco, otros nada. Entonces esto, como depende muchas veces de Dios, por no decir siempre, también depende de nosotros. Porque Dios ayuda a quien se ayuda, ¿eh? Hay un refrán francés que dice, Dios ayuda al que se ayuda. Ayúdate, que Dios te ayudará. No todo ha de ser Dios el que nos haga las cosas. También depende de nosotros. También nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para, de alguna manera, luchar. No todo yo, que me lo haga Dios todo, pues yo me siento, yo estoy enfermo, bueno, pues Dios me curará. No, Dios pone a los médicos para algo, para que vayamos a ellos y nos curen las enfermedades. Si yo tengo un problema económico, evidentemente que le pediré ayuda al Señor, pero también pondré medios. No tener deudas, no tener vicios, no tener gastos superfluos, ¿eh? Y saber administrar lo que yo tengo. Porque si no lo hago, no puedo pedir la ayuda del Señor. He de pedir sabiduría a Dios para saber lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, la codicia es un pecado malo. ¿Por qué? Porque nos lleva a olvidarnos de Dios. Por eso dijo Cristo, es más fácil que un camello entre el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No porque los ricos no pudieran entrar en los cielos. Hay ricos que han entrado. ¿Por qué? Porque ese afán desmesurado del dinero
que si el oro, que si la plata, que si el dinero, que si la bolsa, que si las acciones. Todas esas obsesiones no son buenas, nos olvidamos de Dios. Y esto es lo que Dios no quiere, pero no por Él. Él no necesita adoración de nadie, es Dios, se basta a sí mismo. Es el único. Ahora lo hace por nosotros, porque sabe que nosotros pues somos frágiles, somos muy débiles y podemos caer en esto, en adorar algo que nos hace daño. ¿Está bien tener dinero? Sí, hay que tener un cierto nivel, ¿eh? Pero yo diría que lo perfecto es la mitad, como decían los romanos, ahí sí tenían razón, en medio está la virtud, y en medio consiste virtus, ni mucho ni poco, ni tan poco que al final pues no tengas ni para comer, ni tanto que al final te olvides de Dios. Por lo tanto, un término medio, nuestras necesidades cubiertas, y bueno, pues si podemos tener algún capricho, digo, un capricho normal, un capricho honrado, pues también podemos tenerlo, ¿por qué no? Dios quiere también que disfrutemos, pero cuidado con este amor desmesurado a las riquezas, con este amor obsesivo al dinero, porque lo convertimos en un Dios y eso a la larga nos va a hacer un daño tremendo. Y además lo malo es que no nos damos cuenta. Nos convertimos en un esclavo del dinero, ¿no? Y como no se puede servir a dos señores, tenemos que tener cuidado. No podemos servir a Dios y al demonio. No podemos servir a Cristo y al Dios de las riquezas, porque vamos en contra. Es como las paralelas. ¿eh? Están siempre cerca, pero nunca se juntan, porque van al revés. Las paralelas van así. ¿eh? Nunca están cerca. Pues eso es lo que hace el dinero, apartarnos de Dios. Y esto también es una fruta envenenada o un puñado de rubíes que lanza el diablo. Y que muchos, por desgracia, caen. Le tocó la lotería, millones y millones. ¿Y ahora qué va a ser de esa persona? En muchas ocasiones va a ser la desgracia de esa persona. Lo hemos visto infinidad de veces en testimonios que nos han dado de gente que le tocó la lotería, la primitiva, la bonoloto, lo que sea, y cómo terminaron, en la ruina. Terminaron con vicios, terminaron mal. Hay otros que no, hay otros que se han dedicado a hacer el bien, hay otros que han intentado ayudar. No vamos a decir que todo el que tiene dinero hace el mal, ni mucho menos, pero cuidado con ese fruto envenenado que es el dinero. El diablo es muy inteligente, es muy astuto y sabe por dónde cogernos. Y una de las debilidades que tiene el hombre es la codicia. La codicia nos gusta a todos el dinero, nos gusta a todos el oro, nos gusta a todos la plata, las piedras preciosas, aunque evidentemente pues no es como en la antigüedad, ¿no? El oro, la plata, bueno, se abandonó el patrón oro, pero es igual. Quien dice eso, dice la bolsa, dice acciones, dice fondos, dice lo que sea, ¿eh? Y hay una verdadera obsesión por las... Ahí está la lotería. Eso, en realidad, ¿qué es eso? La codicia. Porque la riqueza de unos es la ruina de otros. Eso es la lotería. Es acumular dinero, dinero, dinero y lo que unos ganan son lo que otros han perdido. Por lo tanto, esto es el diablo el que está metiendo ahí para que la gente se obsesione. Y eso no es bueno. El que dice, pues el ludópata, el que le da por las máquinas tragaperras, el que le da por ir al casino, por gastarse el dinero, y muchas veces lo que hace es caer en la ruina o dejar a sus hijos abandonados por el dinero. Eso es una enfermedad, eso es una obsesión. Entonces, olvidémonos de todo vicio en el sentido del dinero, por aquí estoy hablando ahora de la codicia, y centrémonos en la palabra de Dios, centrémonos en utilizar lo malo para hacer el bien. Al contrario que es el diablo utiliza el bien para hacer el mal. Pues nosotros tenemos que ir al revés, contracorriente. Utilicemos algo que no es ni bueno ni malo, es neutro. El oro es neutro, la plata es neutra, las piedras preciosas son neutras, pero que el hombre lo ha convertido en malo. Vemos ahí lo que es el hombre. Una cosa que no es ni buena ni mala, el oro, la plata, todo eso ni es bueno ni es malo. Ahora, significa la muerte. Recordemos los diamantes de sangre en África, que suponen la desgracia de muchas personas. De hecho, creo que hubo un tiempo en que estaban prohibidos, porque eso provoca desgracias. Es la muerte y es la esclavitud de muchas personas, los famosos diamantes de sangre, ¿no? Esas piedras preciosas tan hermosas que se extraen pues de las piedras, se extraen de las minas, se extraen de... El oro está entre la escoria, pero que cuántas desgracias se provoca por eso.
Y aunque hoy evidentemente pues ya no es como antes, el que tiene oro lo conserva en lingotes en los bancos, compran, de alguna manera invierten en el oro este de lingote y eso está en los bancos, eso no está en las casas. Porque tampoco, cuidado tener dinero en las casas, porque vienen los ladrones y se lo llevan. Por eso decía Cristo, poner vuestro tesoro en los cielos. Que allí no vienen los ladrones, allí no viene el orín lo destruye, el tiempo. Vuestros bienes y vuestros tesoros están en los cielos. Y es mucho más importante que el oro, la plata, las piedras preciosas. Dios nos ve, nos observa y a cada uno nos da lo que Él considera que debe darnos. Y si no nos da más, es por algo. Es porque a lo mejor no nos conviene. Es como un padre que a sus hijos les da un dinero para que vayan pues eso, a comprar o a hacer sus cosas o tal. Y a lo mejor ve a uno que despilfarra y tira y no le da. O le da menos que a los otros. ¿Por qué? Porque sabe que si se lo da, lo va a despilfarrar en tonterías. Pues esto es lo que hace Dios. Muchas veces no nos da más porque se da cuenta que nosotros no sabemos utilizar lo que nos da Dios. Y cuando ve que nosotros lo utilizamos, es la parábola de los talentos, ¿no? Aquel amo que le dio unos talentos a guardar y el otro lo multiplicó y tal, que ya lo he hablado en las parábolas de Cristo, de Jesús, nos da una gran lección. Porque hay personas que tienen tanto y lo multiplican y tal, porque Dios los bendice. Pero cuidado, que hay veces que también Dios deja de su mano y los deja y dice, bueno, allá vosotros, va a ser vuestra condena, porque ahí el diablo ha intervenido. El diablo se viene corriendo cuando ve que nosotros abandonamos a Dios. Y entonces hay mucha gente que les da mucho dinero, que les da muchísimo poder. ¿Y qué hacen? Utilizarlo mal. ¿Para qué? Para ser la condena. Porque por mucho dinero que tengan, llega un momento que si no tienen a Dios, ya no sienten nada. Se van al viaje al planeta, a Marte, se gastan todo en aviones, se gastan todo en islas, en hoteles, en lujos, en viajes, en oro, en plata, lo que sea, y su corazón está completamente insatisfecho, porque no tienen a Dios. En cambio, hay personas que a lo mejor no tienen mucho, pero lo que tienen son felices con lo que tienen. ¿Por qué? Porque están con Dios. Hay una diferencia tremenda. Por lo tanto, y termino ya, usemos el dinero, usemos el oro, usemos la plata, usemos todo lo valioso materialmente para hacer el bien y para ponerlo al servicio de Dios y al servicio de los demás. Y así es como podremos ser felices y nos veremos liberados de la esclavitud del dinero. Esto es lo que quería decir y gracias por escucharme.